Buenas noches. Eso sí, hoy sí comenzamos bien. Valió la pena quedarme calladito aquí un ratito, ¿cierto? Eso, muy bien. Bueno, Toñito ya nos decía, nos hablaba, nos avanzaba sobre esto del lenguaje. Pero leamos una vez más nuestro texto bíblico que nos ha acompañado noche tras noche. Juan, capítulo 17, versículo número 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Listo? Eso es. Mientras que nosotros lo tengamos claro de conocer a Dios, se solucionó nuestra vida. Oremos. Señor, muchísimas gracias una vez más, porque es por tu bendición, por tu misericordia y por tu amor que estamos aquí. Tú has provisto nuestras vidas. Tú, Señor, nos has permitido tener vida hoy. Y es por una razón. Cada día que tú nos regalas de vida es para que en nosotros pase algo. Es para que nosotros te pertenezcamos. Es para que nosotros deseamos por ti. Es para que cada día, Señor, veamos tu misericordia y tu amor. Por eso cada día vale la pena decir gracias, Señor. En este momento me coloco en tus manos para que tú utilices mi voz, para que también puedas utilizar mi mente, Señor. Yo solamente soy un instrumento y seas tú glorificándote en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hay en mi corazón muchísima alegría. Les cuento porque cuando me hicieron la invitación para la semana de oración, para esta campaña evangelística, una de las cosas que se le viene a uno a la mente es que uno está dando clases. Y durante estando en clases, lógico, uno está frente a unos 32 estudiantes y toca pedirle a los estudiantes que bajen la voz para uno hablar y toca controlar y mantener a todos los estudiantes controlados. Más eso, sentados en la oficina, en los recreos, en los patios, en cualquier lado prácticamente uno tiene la oportunidad de dialogar con los estudiantes y de resolver dudas, ¿sí? De resolver dudas de por qué Dios hizo esto, por qué Dios hace aquello, por qué mi mamá hace esto, por qué mi papá me maltrata, no me quiere, o sea, todo tipo de preguntas que uno se puede encontrar. Entonces, eso es un rato hablando. Y hay ocasiones en donde, aunque el ideal es que uno pueda atender a un estudiante durante una hora, hay momentos que se necesitan 2 horas. Y son 2 horas en ocasiones donde uno no está solamente escuchando, sino 2 horas hablando. Hablando, cambiando la mentalidad que hay en ese momento. ¿Sí? Recuerden que una de las noches yo les contaba a ustedes que en una ocasión un estudiante me dijo: profesor, yo no creo en Dios porque mi papá me pega diciéndome a Dios no le gusta eso y ¡pum! Me golpea. Entonces yo no creo en Dios. Entonces hay que hablar con ese estudiante y cambiar esa mentalidad. Y así, o sea, hay muchos estudiantes que tienen una mentalidad a veces reacia a Dios, negativa o una idea distorsionada de quién es Dios, y a veces son 1 hora, 2 horas hablando con ese estudiante, entre tantas cosas. Así que uno utiliza mucho la voz, uno utiliza mucho la garganta, y lo que pensaba yo decía, bueno, me la voy a pasar en el colegio, entramos a las 6:30, comenzamos el devocional con los profes, yo inicio hablando todas las mañanas, pobre profesores, todos los mañanas tienen que escucharme a mí, y luego inicia la jornada, y empieza uno a estar en clase, y empieza uno a tener sus momentos, durante todo el día uno está dialogando, y bueno, hasta las 2 de la tarde uno está hablando. A la otra tarde no está. Y es curioso cuando me pasa porque los hombres tenemos una cantidad de palabras determinadas, pero a mí ese día me toca a mí soltarme más de la cuenta. Y entonces cuando yo pensaba, decía: Señor, ¿yo cómo voy a hacer? Campaña evangelística, eso también es un rato hablando. Y hay temas que uno se emociona y no quiere seguir hablando. Pero uno respeta las horas que tiene que ir a dormir, a descansar, ¿cierto? Entonces uno intenta de controlarse, pero eso es una exigencia más hacia la voz. Pero esta semana yo no había tenido en cuenta que había un festivo.
y un festivo que nos permitió descansar un poco los. Hoy estuvimos con unos estudiantes en la Universidad de la Cerca Culera. Profesora, les cuento que los profesores quedaron contentos con nuestros estudiantes. El impacto que se hizo fue excelente. Y por ahí estamos en un video de Instagram de la Cerca Culera donde estoy hablando y donde aprovechamos para decir que somos el capellán de la institución, así que eso deja algo de idea de qué pasa en este colegio. Y que justo es ese profesor el que está acompañando a los chicos a estos eventos de investigación, de ponencias, donde ellos se enfrentan a derechos humanos, simulación de las Naciones Unidas, entre otras cantidad de cosas. Había una charla de la bandera LGTBI y también estábamos nosotros ahí escuchando a ver cómo podíamos aportar y buscar desde nuestra filosofía cristiana hacer nuestro aporte. Y todo eso estábamos allí haciendo, y entonces también me permitió de alguna manera poder descansar la voz y a la vez conversar con algunos estudiantes que tenían pendiente hablar. Había un chico que venía viéndolo así un poquito distraído y justo ahí podemos dialogar. Así que Dios es maravilloso, Dios es bueno porque permite todo y se dio esto y estamos en esta noche y es una locura más todavía. Yo no canto y me puse a cantar todas estas noches y así que la voz todavía más utilizada. Pero ¿cómo no estar agradecido con Dios si nos ha permitido llegar hasta acá? Y todavía mucho más agradecido porque yo espero que las temáticas que hemos mencionado durante cada noche hayan sido de bendición para ustedes, pero tengo que mencionar que ha sido de gran edificación poder compartir aquí en mi iglesia, donde crecí. Bueno, vayamos a nuestra Biblia, que es lo que vinimos nosotros a estudiar. Vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo número 20. Éxodo 20. Mientras ustedes buscan aquí, yo voy a pedirle a Eliezer, de cariño lo llamo Maguiber, Eliezer, que por favor nos proyecte 1 Corintios, capítulo 13, un capítulo que utilizamos varias veces porque refleja el amor de Dios. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1, mientras ustedes están en Éxodo 20. ¿Listo? Ok, ahí está. No, pero 1 Corintios 13, versículo 1, para que todos lo podamos leer. Dice la palabra de Dios, mientras usted está en Éxodo 20, y si yo hablara lenguas humanas y angelicales, y enseguida nos abre a nosotros un espacio de estudio. Lenguas humanas. ¿Ustedes hablan lenguas humanas, sí o no? Claro que sí, no somos humanos. Nosotros somos humanos, tenemos que hablar lenguas humanas, pero nosotros hablamos lenguas angelicales. No, es más, ¿sabemos cuál es? No sabemos. Claro, los ángeles tienen que hablar, ¿cierto? Los ángeles no directamente no se van a comunicar con seres. Nosotros vemos que los ángeles cuando estuvieron en la tierra, algunos con figura humana hablaron, así que tienen que hablar. Y también vemos momentos en donde Satanás discute con Dios, así que tienen que hablar. O sea, hay un concepto de lenguaje. Coñito, gracias. Hay un concepto de lenguaje aquí. Y esto va a ser vital. Y nos empieza a nosotros a abrir el campo de estudio. ¿Cuáles son esas lenguas angelicales? ¿Cuál es el idioma que se mueve en el cielo? Es un idioma tal vez como nosotros podríamos llamarlo español, como podríamos llamar inglés. Además, cuando la raza humana es creada, la raza humana tenía un solo idioma, una sola lengua. Adán y Eva hablaban solamente una lengua. Y nosotros sabemos que durante un tiempo así fue. E incluso fue hasta antes de Noé. Posterior a Noé, empiezan los seres humanos a dudar y empiezan a hacer la construcción de Babel. Y ahí es cuando las lenguas se enredan y aparece la locura de idiomas que hoy existen en el mundo. Pero hasta ese momento, hasta el momento de los antediluvianos y un poquitico postdiluviano, todos hablaban de la misma lengua. El ser humano hablaba una sola lengua. Y Dios llega y enreda las lenguas creando la diversidad de idiomas. Quiere decir entonces que definitivamente en el cielo hay un lenguaje. Y ojo con esto porque la expresión que estoy utilizando no es idioma, es lenguaje. Y el lenguaje es amplio, el lenguaje es un sistema que nos permite comunicarnos. ¿Listo? Y mientras que yo me pueda comunicar, todo está bien. ¿Estamos? Entonces, por lo menos.
Si yo digo a Magali, ¿usted me entendió? Que todo bien, ¿sí o no? Y entonces el que es bien barranquillero y el que es bien dice como el pibe, todo bien como el pibe. Y así. Entonces nosotros tenemos formas de lenguaje que van a ser verbal, como la que estoy utilizando, lenguaje corporal, como que también ustedes ven que cuando yo hablo estoy siempre tirando la mano, algo así, lenguaje corporal. También hay lenguaje que es nada más de los gestos faciales. Uno está haciendo y uno se ve por ahí con el hermano no, y el hermano no viene por ahí, uno hace, y el hermano también hace, y listo, y nos saludamos, y todo bien, ¿o no? Uno se saluda. Hay lenguajes de señas, está el braille, ¿cierto? O sea, tenemos una cantidad de lenguajes, pero tenemos diferentes maneras en las que nos podemos comunicar gracias al lenguaje. Porque en esa es la función del lenguaje. Es lógico, los ángeles, como seres sociales que son, Dios como ser social que es, pues también va a querer tener un lenguaje, porque se va a comunicar. Y si el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, y el ser humano habla y tiene un lenguaje, como consecuencia Dios tiene un lenguaje. Entonces, aquí llega enseguida y nos da el espacio de estudio, saber que hay un lenguaje, y nos da un anexo. Pero vamos a ignorar ese anexo por un momento para poder estudiar y luego entonces llegar a esa conclusión del anexo. Éxodo 20. Éxodo 20. En Éxodo 20 tenemos ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Muy bien. Y los 10 mandamientos inician diciendo así. Dios habló y dijo a todas estas palabras. Versículo 1. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto, de donde vivías como esclavo. Y empieza Dios a dar una lista. ¿Está bien? Una lista. Y normalmente la vemos en un concepto negativo porque son mandamientos y son mandamientos que le dicen a uno no tal cosa. ¿Cierto? Ahora, pregunta. ¿En el cielo hay un mandamiento o hay mandamientos, sí o no? ¿Sí? Ok, ustedes me están diciendo en el cielo sí hay mandamientos. ¿Todos convencidos? No. Aquí no que no. Pero en el cielo, bueno, pregunto, en el cielo, ¿hay o no hay mandamientos? ¿Sí o no? No. La mayoría dice sí, Marisa dice que no. Alfonso, ¿por qué no? Porque en el cielo todos somos perfectos, hermanos. Estamos disfrutando ya No, porque para que del pecado. Yo vivo bajo la ley de la gracia, de la buena voluntad, de buen comportamiento. Claro, hermano Alfonso dice, entonces, lea usted conmigo, por favor. Lea conmigo, por favor, versículo número 13 de Éxodo 20. Versículo número 13. No matarás. Y en el cielo se matan. Dice el versículo número 14, no cometerás adulterio. En el cielo se comete adulterio. No. El versículo 15 dice, no robarás. En el cielo se roba. Oye, es complicado robar el cielo porque el cielo, por lo menos cuando uno va a la carta de Apocalipsis y uno mira en la descripción de la Nueva Jerusalén, uno lo que nota es que la Nueva Jerusalén tiene oro por todos lados y hay perlas preciosas por todos lados. Entonces imagina un ratero en el cielo. Tremendo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque vamos a copiarle la idea del hermano Alfonso. El hermano Alfonso dice, no hay, porque en el cielo no se mata, en el cielo no se comete adulterio, en el cielo el concepto de honra a tu padre y a tu madre pues no es necesario porque pues todos se llevan bien con todos, entre otras cosas, ¿cierto? No codiciar a tu prójimo, ¿cómo yo voy a codiciar al prójimo que tiene la misma casa que yo y que tiene el mismo oro que yo? ¿Cierto? Pero nosotros transgredimos ¿qué cosa? La ley. La ley, ¿cierto? Nosotros transgredimos la ley y por lo tanto fuimos pecadores. ¿Y somos? Pecadores. Y en el cielo entonces, ¿por qué hubo rebeldía si no hay ley? ¿Mi hermano? Si hay mandamientos en el cielo. Si hay mandamientos en el cielo. ¿Y cuántos? Si no hubiera mandamientos en el cielo,
Pero ¿cuántos? El carácter de Dios es amor. Ajá, el amor, exacto. Uno dice por aquí que O sea, yo digo Dios que ahí, es amor. ahí se da el mandamiento, el único mandamiento que Dios nos dejó, que es todo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pienso yo. ¿será? Que Dios es amor. Dios es amor, si estamos de acuerdo en que Dios es amor. ¿Qué mandamiento había en el Edén? Todos. No comerás del fruto de un árbol en específico. Y qué bueno que dijo fruto. No. Pero uno dice que la manzana, Si hay Génesis no dice manzana, dice un fruto. Era bonito, era el fruto. ¿Sí? Hay una escritora muy bonita que se llama Elena G. de White. Y ella dice que este fruto era precioso, pero precioso. Y que era sabroso. Eva no se resistió y comió. Adán no se resistió y comió. Tenía que ser sabroso. Pero bueno, ahí no había un no robarás. Ahí no había un no puedes adulterar. Ahí no había un no codiciarás. ¿Cierto? Es decir, que estos 10 mandamientos que están acá en Éxodo 20 tienen como consecuencia una adaptación a la necesidad de la población en ese momento y como consecuencia un eco moral hoy en día. Porque si yo hoy le robo a alguien, ¿qué pasa? Yo tengo una consecuencia. Entonces, lógico, nosotros no podemos establecer que estos mismos 10 mandamientos están en el cielo. Pero que en el cielo hay mandamientos, sí. En el cielo hay un mandamiento el cual Satanás interrumpe, rompe, se enfrenta y como consecuencia el título es rebelde. Ante ese título Satanás dice, ni modo, me quedo con él, me gustó y sigo siendo rebelde. Y como yo no me quiero perder solo porque ya perdí, porque Satanás ya perdió, entonces digo, al que pueda agarrar, agarro y me lo llevo. Y entonces, ¿qué hizo con el cielo? Arrastró un montón de ángeles. ¿Sí o no? El texto bíblico lo dice, que Satanás, cuando empieza su campaña de engaño, él empieza a acercarse a los ángeles y le dice, ¿viste a Dios? Dios me gusta. ¿Notaste lo que hizo Dios? ¿Te parece bien? A mí no. Dios es que Dios de amor. Y mira, ¿ves? Eso no es Dios de amor. Empieza Satanás a hacer la cizañita, empieza Satanás con el chisme, con el cuchicheado. Y eso hace que los ángeles dicen, oye, sí, tienes razón, que fue lo mismo que hizo con Adán y con Eva. Con que Dios lo ha dicho. A ver, déjame decirte algo, que Dios no quiere que sea igual a él. La misma codicia que tuvo Satanás, se la planteó a los hombres. Satanás dijo, yo quiero ser igual a Dios. Y por lo tanto pondré un monte frente al monte de Dios. Eso fue lo que dijo Satanás. Y lo que él codició, ¿y qué le dijo al ser humano? Van a ser igual que Dios. Y automáticamente el ser humano dijo, siendo así yo también voy a revelarme. Y entonces Satanás viene y lo agarra. Y es que Satanás está contento y dichoso cuando le pertenecemos a él. ¿Por qué? Porque es que lo que más le duele a Dios es que nosotros no sabemos. Por eso nosotros toda esta noche hemos estudiado el amor de Dios. Toda esta noche hemos visto que Dios está moviendo todo el aparato celestial con el fin de salvarnos a cada uno de nosotros. Y cuando Dios por amor entrega su vida para nuestra salvación, por amor también nos duele. Por amor también nos duele. La persona que más tiene la capacidad de lastimarnos es la persona que más amamos. Entonces Dios nos ama tanto, pero tanto, que Satanás dijo, yo tengo que hacer algo para que a él le duele, para que él esté mal, para que esté incómodo. ¿Y qué hago? Atacó al hijo. Madres que están aquí presentes, ¿a ustedes les duele o no les duele que se metan con sus hijos? ¿Sí o no? Eso, hablen porque después yo creo que están dormidos. Eso. Entonces, eso es lo que sucede. Y Dios es similar. Él, a donde le va a doler, es a la criatura que él formó, que se tomó el tiempo, que se agachó, que dibujó, que tocó, que sopló aliento de vida, que lo trae entonces para que su alma viviente pasea con él. Y ese es el que ahora ya no va a estar. Porque Satanás para. Entonces, Dios tiene ahora que hacer otro trabajo. No solamente salvar al hombre, sino ahora rescatarlo de la
manos de Satanás. Tremendo lo que hace Dios. Pero Dios no se queda quieto. Dios busca nuestra salvación. Entonces, en el cielo sí hay un mandamiento. En el cielo sí hay una ley. Y esta ley que está aquí es un reflejo, una idea, una noción de la ley que está en el cielo. Pero entonces la gran pregunta sería, ¿cuál es esa ley? ¿Cierto? Y el hermano Alfonso ahora también tiene que preguntarme eso. Bueno, si tú dices que esa ley, ¿cuál es esa ley? ¿Cuál es esa ley de la que estamos hablando y que se interrumpe en el cielo y que incluso se interrumpe hoy en día y que Dios tiene que restaurar esa ley? Hermano. Salida 22 dice que toda planta de agua Claro. El sábado permanece una institución. No codiciará. Allá empezó la codicia. Ahí usted mencionó, ¿no?, que de sábado en sábado. En cuanto a fornicar y adulterar, pues yo creo que no sé porque no va a haber una misma condición. Usted lo mencionó, de sábado en sábado estaremos ahí. Pero veamos lo que pasa con esto del sábado. El sábado fue una constitución que se da en el Edén. Y a diferencia del contexto como surge en el resto de textos bíblicos acerca de la ley, el sábado nos dice a nosotros, recuerda. Entonces, esto no es una ley que surge como una adaptación, sino una ley que está establecida incluso en el Edén. ¿Listo? Entonces, por eso esa no me guío, porque vamos a irnos al concepto de la ley. Y aquí nos recuerda un reposo. Y el concepto del sábado es un concepto extremadamente humano. El sábado es un concepto humano. Es decir, si hay un concepto de reposo, si hay un tiempo de reposo, pero a través del universo y de los diferentes universos y mundos que existen, existe un concepto de un día que es de reposo, pero el tiempo no es igual. ¿Sí? Porque si nosotros miramos el tiempo que hay en los diferentes planetas, el tiempo no se da de la misma manera que se da aquí. Pero eso sería otro tema de estudio y nos pasaríamos y nos dividiríamos. Pero de que hay un día de reposo, hay un día de reposo. Porque igual la intención es decirnos a nosotros, estaremos con Dios. Y no hay mayor reposo que estar con Él. La vida eterna es eso, estar con Dios. Entonces hay una ley en el cielo y la gran pregunta sigue siendo, ¿cuál es esa ley que se interrumpe? Vámonos al libro de Mateo. Al Evangelio de Mateo. Versículo número 9. Evangelio de Mateo, yo le dije el versículo, no hay capítulo, ¿cierto? Capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo número 9. La oración modelo. Dice la palabra de Dios: por eso ustedes deben orar así. Miren la manera como dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hasta aquí no hay problema, hasta aquí todo se entiende. Es decir, claro, ¿Dios dónde está? En el cielo, es nuestro Padre, claro, Él nos adoptó. Y el versículo dice: venga tu reino, venga tu reino, y hágase tu voluntad. ¿Qué cosa? Como en el cielo, también en la tierra. Que se haga en la tierra, así como se está haciendo ¿dónde? En el cielo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo sé que Mateo dice que la voluntad de Dios es perfecta, pero vayamos un poco más allá. No es la característica de la voluntad de Dios, sino ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y entonces dice que lo que se pretende con esta expresión de la oración es que la voluntad de Dios, así como sucede en el cielo, también sucede aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en la tierra está pasando algo que no debería suceder y que en el cielo sí está en armonía y aquí no. Y ustedes han escuchado un texto bíblico que dice: el amor de muchos se enfriará. Y ustedes no han notado, hay poca tolerancia en el mundo, ¿sí o no? El amor de muchos se enfriará. Y entonces, ¿qué tiene que atacar
el enemigo y qué tiene que atacar Dios. Dios ahora, nosotros nuestra oración es pedirle a Dios que su voluntad se realice aquí en la tierra. Y para que la voluntad de Dios se realice aquí en la tierra, ¿quiénes reflejan la voluntad de Dios? Nosotros. ¿Sí o no? Si yo soy el que refleja la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios se hace aquí, como consecuencia, la sociedad podrá notar y decir, la voluntad de Dios se está haciendo. Pero yo no puedo pretender que la oración sea que se haga tu voluntad aquí, como si Dios llegara a intervenir en todos nosotros así de repente y ya está. La voluntad de Dios comienza trabajando en mi vida y entonces ahora yo le aporto ese poquito de la voluntad de Dios a la sociedad en la cual me encuentro. Y cuando todos los que estamos aquí empezamos a estar de acuerdo en la voluntad de Dios, ¿qué podemos decir? Se está haciendo entonces la voluntad de Dios. Y entonces el reino de Dios está aquí. Y ahí sí va a tener sentido. Pero entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Hay una escena que nos muestra la voluntad de Dios muy clara, donde Jesús dice que por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí también me lo hiciste. Y yo he hecho siempre una pregunta diferente a la iglesia y es, ¿cómo usted le demuestra a Dios que lo ama? Que ama a Dios. Dios a mí me demuestra que me ama con todo lo que Él provee, con todo lo que Él hace, con todo el cuidado. ¿Sí? Pero ¿cómo amo yo a Dios? Obedeciendo. Obedeciendo. Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero los mandamientos van a ser la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no puede estar sujeta nada más a 10 números. Entonces, hay personas que me han dicho, yo amo a Dios y por eso yo leo la Biblia. Yo amo a Dios y por eso yo oro. No, usted tiene que leer la Biblia para que usted sepa cómo es Dios y quién es Dios y por qué nos vamos a salvar. Usted tiene que orar porque la oración le sirve a usted, a mí me sirve la oración. Entonces la oración es porque yo amo a Dios, y yo la Biblia porque yo amo a Dios. Dios me regaló eso en mi beneficio. ¿Cómo amo yo a Dios? ¿Cómo lo demuestro? Jesús lo dijo, por eso lo menciono. Por cuanto le hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Señor, ¿y cuándo pasó eso? Y entonces Jesús dice, cuando estuve en una cárcel me visitaste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve desnudo me diste de vestir. O sea, cuando ¿Sí? servimos a los demás. Cuando servimos a los demás. Por eso Cristo dijo, yo he venido al mundo a servir y no a servir. Porque Jesús vino a la tierra a amar. Y Jesús dijo todo el tiempo, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y la Biblia dice, y el reino de Dios entonces ha venido sobre vosotros. ¿Por qué? Porque Cristo estaba haciendo la voluntad del Padre. ¿Y en qué consistía la voluntad del Padre? Tenemos que ver lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Amar a todos. Por eso Jesús dijo, ámense unos a otros. Ya. Entonces, ¿qué ley se rompe en el cielo? La ley del amor. Por eso es que el lenguaje del cielo es el amor. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver el lenguaje con la ley? ¿Ustedes deciden hablar español o ustedes hablan español porque siempre lo han escuchado? Porque siempre lo han escuchado. ¿Sí o no? Y si en algún momento de pronto llega alguien aquí diciendo, vamos a decir una cosita fácil en inglés como hello, my name is Sebastian, entonces usted dice, oye, acá eso suena distinto, no suena distinto, aquí hay algo diferente, ¿sí o no? Hermano. También, ahí pensamos ese tal hermano, gracias. Correcto, esa es la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre era que ninguno de nosotros pecáramos. Entonces, cuando yo llego y utilizo un idioma diferente, ustedes dicen, oye, si hay algo más. Oye, hay otra cosa, hay otro idioma, ¿no? ¿Sí? O si uno dijera, por ejemplo, vos se parla italiano, eso es lo que sigue italiano. Entonces, ustedes dicen, oye, escuchar algo diferente, sonar algo diferente, y hay un cambio en nuestra mente que dice, algo pasó, esto no es normal. Si usted escucha, por ejemplo, a un adventista aquí parado en la plataforma y dice una palabra muy coloquial costeña, sea cual sea, ¿le suena o no le suena raro?
Si alguien acá en plataforma dijese una vulgaridad o utilizar una palabra que pronto uno la utiliza en otro tipo de ambiente, ¿suena o no suena raro? Va a sonar raro. ¿Y qué nos lleva a sentir ese ambiente de rareza? El hecho de que estamos acostumbrados a que esas palabras no se utilicen. Por ejemplo, voy a utilizar una palabra que esta tiene beneficios porque está en las espadas, que es la vaina de una espada, ¿cierto? Pero si yo utilizara esa palabra como coloquialmente utiliza el costeño, a usted le va a sonar raro. Que desde aquí en la plataforma estamos utilizando ese término, y eso está muy extraño. Y nos va a como incomodar. ¿Y qué pasó? Hermano, su nombre es Carlos. Pero hermano Carlos, miren lo que va a pasar. En este ambiente nosotros tenemos una ley. Aquí nosotros tenemos una ley que a nadie se le ha dicho, pero no tenemos una ley acá. Y es desde plataforma. Y en este ambiente de iglesia nosotros no utilizamos ninguna palabra coloquial. Pero ninguno de nosotros se nos ha dicho, usted no puede predicar con una palabra coloquial. ¿Y cómo lo sabemos? Hay un hermano en La Guajira que tenía un cuerito de chivo, donde él se arrodillaba para orar. Y una ocasión estaba en plataforma, él dijo eso. Oye, ¿qué cosa? Palabra costeña, utilizan la palabra costeña, es buena, pero desde plataforma. La iglesia seguía, ¿cómo así que el hermano dijo eso? ¿Por qué? Porque es que a él nunca se le había dicho, usted no puede utilizar una palabra como esa estando en plataforma. ¿Sí? Pero esa es una ley que llamamos una ley silenciosa, una ley que estamos tan acostumbrados, que es tan natural, que es tan fluyente en nosotros que no nos damos cuenta. En el cielo, la ley del amor, la voluntad de Dios, que es el mismo amor, Dios nunca dijo, ustedes se tienen que amar, o por lo menos no lo que diga el texto bíblico, que diga, ustedes se tienen que amar, ustedes tienen que cuidarse. No, todos se cuidaban, todos se amaban, porque desde el Padre ya se extendía el amor. Como consecuencia, los ángeles replicaban el amor. Y cuando Satanás se rebeldiza, dice Elena G. de White, que los ángeles se sorprendieron que había una ley en el cielo. Es decir, que no había entonces un concepto directo donde Dios dijera, ustedes no pueden hacer esto, o ustedes deben hacer esto. No había. Y los ángeles se sorprenden que había uno que se había rebelizado. ¿En contra de qué? Del amor de Dios. Entonces en el cielo si hay un mandamiento, o si hay una ley, una ley, y la ley es la ley del amor, que no es una ley que condena a nadie, es una ley que simplemente salva. Y por eso yo les decía, todo lo que Dios hace, lo hace por amor. ¿Por qué Dios respeta el libre albedrío de nosotros? Por amor. Por amor, porque nos ama. Esa ley también sujeta a Dios, porque es su propia ley, es su naturaleza que lo lleva entonces a respetar el libre albedrío. Que si la hermana no quiere tomar una decisión, sea buena o sea mala, Dios la respeta. Pero Dios va a hacer todo lo posible, porque si toma una mala decisión, su camino se enderece. Por una razón, amor. ¿Por qué Dios decide salvar al ser humano? Por amor. Porque la ley lleva a eso, a que ahora lo salve por amor. Entonces lo que Dios dice en esos 10 mandamientos que están ahí listados, que a veces nosotros los simplificamos y los ponemos como algo muy sencillito, lo que buscan es hablar a nosotros del amor. Y es que el lenguaje del cielo es el amor. Y usted va a notar, y hoy me emocioné un poquito más, pero vamos a buscar terminar. Y usted va a notar que, de hecho, dentro del concepto de la psicología hay 5 lenguajes del amor. Uno son las palabras. Y usted por eso va a notar que Dios siempre está resaltando verbalmente, pero para nuestra evidencia está escrito, de que Dios nos ama a todos. Expresiones como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Yo también primero, en la palma de mis manos te tengo esculpido. O sea, son textos bíblicos que mencionan de manera rápida, pero que están allí en la Biblia para recordarnos que Dios nos ama. El segundo es el tiempo de calidad. Usted va a notar que Dios siempre ha esperado que el hombre saque tiempo para estar con Él y Él poderse regocijar. No digo Dios saca tiempo, porque Dios siempre está disponible para nosotros. Somos nosotros los que no le sacamos el tiempo a Dios. Carlos. La única forma de no poder alcanzar la perfección para estar en el cielo es cuando venga Cristo Jesús y la gran transformación. Mientras tanto, cuando llegamos a la transformación de lo corruptible y lo mortal en lo inmortal, es tan grande el amor de Dios que desaparecerá en nuestra mente toda maldad.
Eso es lo que justo hablamos el martes. Entonces, adelante vamos a vivir como tiene que ser. Aquí, por más que luchemos y por más que hagamos, siempre vamos a caer en tentación y tenemos que estar siguiendo y rogándole a Dios hasta alcanzar bajo el Cristo Jesús. Alcanzar la transformación. Desde el regalo máximo, lo máximo que Dios nos va a dar, transformamos este pastorón. Claro, Dios ha comenzado una buena obra y esa buena obra la terminará. Pero la eternidad comienza desde aquí. La eternidad comienza desde aquí. Mi salvación comienza desde aquí. Mi salvación comienza desde aquí. Y Dios por eso, Él dice ahí en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo, y busca entrar en el corazón humano. Porque después Él lo dijo, ya estos mandamientos no van a estar más en unas tablas o en unas piedras, sino que van a estar en el corazón humano. Y por eso nosotros leíamos Gálatas 2:20, que decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, yo lo reflejo. Y yo lo hago, y yo lo logro. Y Cristo en Juan 14 lo dice también. Vamos a buscar Juan 14 de paso. Uy, mira, Juan 14. Juan 14, versículo número 3. Y si me voy y os preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice en la versión de 60, y me gusta cómo lo dice, vendré otra vez por mí mismo. ¿Alguno tiene la 60? Y os tomaré a mí mismo. ¿Versión de la 60? ¿Cuánto te ves? Ah, mira, aquí está. Y si me fuera y os preparo el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el tiempo, o nosotros debemos todo el tiempo reflejar a Dios. Y Dios viene a buscar un carácter como el nuestro. Entonces nosotros empezamos con la transformación desde aquí. Llegará un momento en donde nosotros no cometamos pecado absoluto, sí, cuando Dios nos transforme, pero nosotros vamos a aborrecer el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo una transformación en nosotros. Desde ahora, desde hoy, Dios empieza a hacer una transformación en nosotros. Y Dios viene a buscar un carácter similar al de Él, porque eso es lo que está buscando Dios en nosotros, una transformación. Pero esa transformación es gradual. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ahí ¡pum!, lo cumple y lo sella por completo, diciendo, ahora sí eres transformado por completo, y nos fuimos a una vida eterna. Y es que cuando nosotros amamos a Dios, nosotros dejamos de hacer las cosas que no le agradan a Dios por amor a Él. Correcto. Nosotros empezamos a agradar más a Dios. El lenguaje número 3 dentro del amor es el regalo. ¿Nos regaló Dios la vida eterna? Sí. Solamente que a veces nosotros nos hacemos lo loco y no la queremos aceptar. Pero Dios nos regaló la vida del Hijo, cada gota de sangre en pro de nuestra salvación. El número 4 son los actos de servicio. ¿Jesús sirvió o no sirvió? Vaya que sirvió Jesús. ¿Y qué nos dice a nosotros? Hay que servir. ¿Y sigue todo el cielo estando dispuesto a nuestra necesidad? También. Y el último lenguaje del amor es el contacto físico. Y si bien es cierto, de pronto no tenemos a Dios dándonos un abrazo hoy, sí tenemos a personas que son instrumentos de Dios dándonos ese abrazo, dándonos ese consuelo. Y Dios lo que quiere es que ese contacto físico exista y se dé. Y por eso Él dice, voy a venir a buscarlos, para que donde ustedes estén, yo también pueda estar. Así que Dios habla los 5 lenguajes del amor. Dios ha buscado estar con nosotros todo el tiempo, y el lenguaje que está en el cielo es el lenguaje del amor, el mismo lenguaje que se convierte en ley, porque la manera en cómo pensamos, de esa manera actuamos. La manera en cómo nosotros tenemos nuestro lenguaje codifica la mente, la manera en cómo codifica la mente codifica la acción, la manera en cómo está la acción codifica también entonces el hábito, y cuando yo tengo un hábito termino teniendo un carácter. Entonces, cuando mi lenguaje está en pro del amor, de lo que Dios me ha dicho a mí, actúo con amor. Quiero un hábito de amor, y como consecuencia mi carácter será el amor. Por eso los 10 mandamientos deben estar escritos en nuestro corazón. Pero ¿qué cosa? ¿Será que Dios viene y nos raya el corazón así diciendo no matarás? No, amor. Ese es el concepto de Dios, el amor. Terminemos con Juan 3:17.
Juan, capítulo 3, versículo 17. Y qué bello es Dios. Leemos este texto bíblico. Qué bello es Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Dios vino para eso, a salvarnos. ¿Por qué? Por amor. Toda la acción de Dios se justifica en el amor. Toda. Porque fuimos creados tú y yo por amor. Porque Dios nos decide salvar por amor. Porque Dios construye en el cielo una casita para nosotros por amor. Porque Dios trae la Nueva Jerusalén a la tierra nueva por amor. Porque Dios no se ha rendido con el ser humano cuando usted y yo seguimos negándolo y fallándole por amor. No hay mayor explicación. ¿Y por qué Dios ha intentado que nosotros veamos el amor en el trato con todo el mundo? Porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. Y si queremos conocer a Dios, nos toca, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y los dos hicieron dos cosas. Una cosa, perdón. Ama. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a cantar nuestro último canto. Y este lo conocemos todos porque es un himno. Esperamos entonces sus voces se unan con la mía. ¿Sabes? O yo me uno a la suya, porque ya vemos no. En el cielo, uno, el amor. Porque ese es el carácter de Dios. Triunfos mi gloria será.
que lo que nosotros podamos ver en nuestra vida. Cada una de nuestras vidas tiene un reflejo del amor de Dios. Mi mamá siempre me decía una historia ante las cosas que pasaban o sucedían, y es que la descripción del amor de la madre es todo por amor. Y esa es la descripción de Dios. Todo es por amor. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es por amor. Y qué bonito que la ley del cielo, el lenguaje en el cual se comunica Dios y los ángeles, no sea una ley de no hagas, sino una ley en donde nos podamos gozar diciendo amémonos unos a otros. Porque en eso consiste la vida, en amarnos unos a otros, porque Dios nos amó primero. Así que, si hay una historia que vale la pena contar en esta noche, no es mi historia, es la suya, de lo que Dios ha hecho por usted y en usted. Las pinceladas que nosotros hemos dibujado durante todas estas noches es para crear un retrato, una imagen de Dios, una imagen que nos demuestra su amor, que nos demuestra su misericordia, que nos demuestra su intención. Un Dios que está haciendo, humanamente nosotros diríamos, lo imposible con el fin de rescatarnos, de salvarnos, de llevarnos a la patria celestial, de entregarnos esa heredad. Pero también hay una pincelada muy hermosa, y es la que Toño ha dicho en las diferentes oraciones, la que Dios hace en nuestro corazón. Y esa pincelada es una pincelada de amor. Oremos. Señor, gracias porque tú escribes nuestra historia, porque tú nos escribes con trazos de amor. Nosotros tomamos malas decisiones, nosotros nos equivocamos, nosotros nos alejamos de ti. Como dice nuestro coro tema, en ocasiones nos gusta caminar sin ti, Señor, alejarnos o vamos por allá. Pero tú, Señor, corres y nos alcanzas. Tú, Señor, nos buscas. Tú, Señor, si tienes que saltar, saltas con el fin de estar con el ser humano. Te hiciste hombre, te revestiste de humanidad con el fin de rescatarnos, de salvarnos y de decirnos: yo los amo, que hasta mi vida doy por cada uno de ustedes. Y tú, Señor, fuiste quien cargó la corona de espinas, pero a nosotros nos va a dar una corona de vida eterna. Señor, gracias, porque eres tú entonces quien está trabajando de manera personal en nuestras vidas. No impidas, Señor, no permitas, perdón, oh Dios, que el enemigo nos amarre y nos evite entregar nuestra vida a ti. Que no permitas, Señor, que Satanás se apodere de nosotros. Si bien es cierto, como Pablo dijo, el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero también fue el mismo Pablo que entendió y dijo: es que no se trata de lo que yo pueda hacer o de lo que yo quiera lograr, se trata de lo que Cristo Jesús puede hacer en mí. Por eso es que tu gracia, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no nos permitas tomarlo de excusa para pecar a diestra y siniestra, para estar lejos de ti, sino que con lazos de amor, Señor, tú nos puedas jalar, y que como nuestro Padre nos puedas cuidar, nos puedas abrazar, y que cuando nosotros creamos que vamos caminando solos, porque solamente vemos un par de huellas en el camino, y se nos ocurra pensar que tú, Señor, nos abandonaste. Por el contrario, nos llevas cargados, porque tú, Señor, estarás a nuestro lado procurando nuestra salvación. Jehová mi pastor, y nada me faltará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Nos vemos mañana. Mañana estudiaremos entonces el plan final de Dios. Lo esperamos.